El 1 de mayo, la mayoría de los venezolanos esperaban un aumento salarial por parte del Ejecutivo Nacional, ya que han pasado 2 largos años sin que se haya decretado un aumento salarial. El reglamento de la Ley del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras del 2012, vigente, establece que debe haber 2 aumentos salariales anuales, uno el 1 de mayo y otro el 1 de septiembre. En Venezuela vivimos una hiperinflación y esto es consecuencia de ello. El salario mínimo resulta siempre un indicador económico para todas las naciones del mundo. En Venezuela dejó de serlo hace bastante tiempo. Según el Ejecutivo, solamente hubo una solicitud o un pedimento de resistir sobre las situaciones que se están dando hoy en día por la trama esta de la corrupción PDVSA Cripto y las sanciones de la comunidad internacional. Cosas más, cosas menos, solo la falta de recursos podemos enunciar en este momento. Hoy, en 12 tablas, situación jurídica del trabajador en Venezuela. Análisis de la Gaceta Oficial 6746. Y yo quiero empezar como siempre lo hago, a hablar de lo que establece nuestra Carta Magna acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, que es la situación jurídica del trabajador en Venezuela y el análisis a esta Gaceta Oficial que se está recién estrenando en el ámbito laboral venezolano. Vamos a empezar con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice el artículo 91, el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Sigue el artículo diciendo la ley establecerá la forma y el procedimiento. Artículos del decreto 2066 del Cestatique año 2015. Es importante mencionar que esta ley está vigente desde el 2015 y el espíritu, propósito y razón de esta ley se establece en el artículo 1 cuando dice que esta ley tiene como objetivo la protección y defensa del poder adquisitivo alimentario de los trabajadores y trabajadoras en pro de una buena salud y prevención de enfermedades. O sea, no hace más que relacionar el tema de la alimentación balanceada, una bonificación que garantice la alimentación de los trabajadores para soportar esas jornadas laborales, para poder mantener su buena salud en equilibrio y la prevención de enfermedades relacionadas con el tema de la nutrición. El artículo 4 de esta misma ley establece las modalidades que puede ser pagado este Cestatique. Esta ley, que la conozco a la perfección desde que se inició, puesto que trabajé con ella como politólogo en sus determinados momentos cuando esta ley empezó a hacer furor en el país con respecto a las modalidades. Muchos deben recordar aquellos tickets cupón que les daban a los trabajadores para que fueran canjeados por alimentación balanceada. Sin embargo, después se empezó a desvirtuar el tema del Cestatique porque empezó a tratarse de un canje o de un ticket que se podía canjear incluso hasta por licor en algunos supermercados. En las modalidades que establece el artículo 4, que aún está vigente, se habla de que puede ser pagado el Cestatique o bono de alimentación de diferentes maneras, ¿no? El más común es a través del depósito en nómina. Eso surgió luego con esta aclaratoria en el 2015 de esta ley, puesto que antes ponían las modalidades de las empresas que tuvieran una cantidad mayor a 50 trabajadores, les correspondía tener un comedor interno y entonces ese Cestatique o ese bono de alimentación sería cancelado con la comida servida en un comedor, ¿no? Pero este beneficio no cubría al entorno familiar, entonces se empezó a tomar la modalidad del Cestatique que canjeaba por alimentos en un supermercado, por ejemplo. Entonces habían distintos supermercados que estaban relacionados con la obtención o aceptación de este ticket, de este cupón para ser canjeado por alimentos. A propósito del anuncio que el Ejecutivo Nacional, cuando le correspondía para el 1 de mayo, lo hiciera sobre el no aumento del salario, sin embargo estableció el aumento de algunas bonificaciones sin incidencia salarial que ya vamos a ir conociendo de la mano de la lectura de la Gaceta Oficial de manera textual.
Bueno, hay muchísimas cosas que, como les decía en la parte anterior, que podemos sacar de lo que establece las leyes al respecto de los derechos del trabajador en función de una sociedad con una hiperinflación en la economía, que no es un secreto para nadie, no estamos diciendo nada que no se conozca y que además no se reconozca por los indicadores o las instituciones que resultan indicadores en este tema de la inflación, que es el caso del Banco Central de Venezuela, que ustedes al ubicarse en su página oficial van a ver cómo se comporta día a día el tema de esta inflación, que genera indexación sobre la mayoría de las cosas, bienes y servicios que nosotros adquirimos. En la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que data del 2012, muy nueva, porque a pesar de que es una ley donde ya ha pasado desde su promulgación algo así como 11 años, sigue siendo muy nueva en base o en comparación con las leyes que tenemos en Venezuela en todos los ámbitos. Prácticamente desaparece este espíritu, propósito y razón del legislador cuando crea un sistema de protección al trabajador adecuado, y que tanta complicación nos generó en esos tiempos. Sin embargo, luego se fue flexibilizando, relajando, hasta un punto que llegamos a sentir de que el trabajador estaba siendo de verdad desprotegido por una ley que empezó para protegerlo, ¿no? Se los dice alguien que manejó el tema laboral o lo ejerció en la calle por mucho tiempo desde que esta ley fue promulgada. Los bonos no forman parte del salario, no forman parte de la nómina, de la cuantificación de la nómina, son un bono sencillamente. ¿Qué ha hecho el empresario en estos últimos tiempos para elevar un poco la calidad de vida del trabajador venezolano sin tampoco tener que perjudicarse tanto? Se ha establecido estos bonos a razón de que sean tomados en cuenta para que el trabajador se beneficie de alguna forma, porque con un salario de 130 bolívares desde el 2022 no creo que mucho pueda hacer un venezolano para vivir, ni siquiera alcanza para el transporte que lo va a llevar día a día a trabajar a su lugar donde se desarrolla, se desenvuelve laboralmente. O sea, no es un secreto para nadie, es imposible que un trabajador en Venezuela se mantenga con 130 bolívares mensuales. Eso es más o menos $6, algo así. Es algo absurdo pensar que alguien va a mantenerse con eso. Entonces, de alguna forma, ¿qué sucede? Se estableció por parte del Ejecutivo unas bonificaciones aceptadas por ellos y que le dan validez jurídica. Sin embargo, está fuera de cualquier tema legal cuando se establece una bonificación, un aumento de la bonificación del bono de alimentación, que más que un aumento es la adecuación con respecto al artículo 7 de la ley del Cestatique, como les dije anteriormente. La ley del Cestatique establece en el artículo 7 que para pagarlo se hará en el margen de 1.5 unidades tributarias a 4.5 unidades tributarias. Si bien saben, la unidad tributaria aumentó en estos días pasados de 0.40 bolívares a 9 bolívares, ¿ok? Eso es algo así como más de 18 veces, quizás 20 veces el aumento. Si le sacamos la cuenta, los números no son lo mío, pero si le sacamos la cuenta de qué resulta ser de este límite más alto, el 4.5% de unidad tributaria diario para pagar el bono de alimentación, estamos hablando de algo así como 40 bolívares diarios. Si esto lo sacamos por una jornada laboral efectiva de 5 días, ya que recuerden que la ley establece que 2 días deben ser de descanso, entonces por 5 días es algo así como 200 bolívares semanales. Al mes representa esto como unos 800 y pico, de acuerdo a la cantidad de días laborados, que son 30, son como 800 y pico, 900 bolívares mensuales. Y esta bonificación fue dada en bolívares, o fue promulgada en bolívares dentro de la Gaceta Oficial 6.746, y establece los 1.000 bolívares mensuales en bono de alimentación sin incidencia salarial. En la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el artículo 104 de la LOT establece la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora de forma regular
y permanente de su prestación de servicio. Escuchen bien, la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora de forma regular y permanente de su prestación de servicio. No estamos hablando de otra cosa que no sea el salario. Todos los que estudiamos el derecho laboral sabemos que lo fijo, frecuente y continuo determina el salario. Todo lo que se paga de una manera fija, frecuente y continua determina el salario. Sin embargo, este decreto de ley donde se habló del bono de alimentación estableció claramente que no tenía incidencia salarial. Ya por ahí existe el primer rompimiento de lo que establece este principio legal del salario. Sin embargo, no puede haber otra explicación y análisis al respecto porque así fue decretado en esta Gaceta. ¿Okay? Días pasados leí a Oscar Mesa del Sendas decir que estas bonificaciones iban a ser en algún momento salario porque se cumplía con estos elementos de fijo, frecuente y continuo. Sin embargo, aunque él está claro en lo que establece la ley, yo difiero de él cuando tiene que decirse que si ya el decreto presidencial del aumento de las bonificaciones dice que no tiene incidencia salarial, entonces ahí no existe otro método de análisis, aunque sabemos que va en contra de lo que establece el principio salarial. Sencillamente se dejó claro que no tiene incidencia salarial. Tengo también que comentarles, para entrar ya de lleno a lo que es la Gaceta Oficial, la pueden buscar todos en Google, está con el número de 6.746 y habla de este tema de las bonificaciones. El solo aumento de este bono de alimentación de 45 bolívares que estaba de manera mensual. ¿Por qué 45 bolívares? Sencillamente hay que ser claros en eso y explicar que esos 45 bolívares se debían a el anclaje que tiene esta ley a la unidad tributaria. Mientras la unidad tributaria no se aumente, porque estuvo por bastante tiempo fijada en el 0.40 centavos de dólar, entonces, de acuerdo al artículo 7 de la ley del cestatique, seguía siendo entonces un monto tan irrisorio como 45 bolívares mensuales en bono de alimentación. No es otra cosa que adecuar el cestatique a lo que hoy tiene el valor la unidad tributaria. No es otra cosa. No se les aumentó el cestatique a las personas ni a los trabajadores. Sencillamente se adecuó de acuerdo al artículo 7 de la ley del cestatique, que habla del 1.5 unidades tributarias, el 4.5 como máximo de pago diario de bono de alimentación. Y hoy en día tenemos una unidad tributaria en 9 bolívares, quiere decir que el aumento que se genera en esta Gaceta del bono de alimentación no es otra cosa que adecuar el valor del cestatique al valor de la unidad tributaria actual, ¿okay? Que eso representa aquellos 1.000 bolívares que refleja la Gaceta Oficial 6.746. Entonces nos metemos de lleno a la Gaceta, ya que hicimos un preámbulo pasando por el tema de la situación país, de conocer un poco lo que establece la ley del cestatique, que sigue vigente desde el 2015, y cuando se cambió esta modalidad de que podía ser recibido el cestatique en modalidad pago en nómina, en dinero líquido, ya sea transferido en cuentas o pagado de una manera efectiva, ¿no? Que es lo que nos pasa hoy en día por el tema del efectivo en Venezuela, y que nuestros bolívares son reconocidos hoy como bolívares digitales. Se me va el nombre porque son tantos los que se han cambiado, bolívares digitales. El artículo 1 de esta Gaceta, y para eso vamos a tratar ya de comunicarnos directamente con nuestra invitada de hoy, que es Geraldine Revilla, abogado especialista en la materia laboral, y que nos ayudará a entender un poquito el tema de estos cambios que se generaron con esta Gaceta, que en realidad, como les dije en el corte anterior, no tiene ningún cambio, solo fue una adecuación del valor del bono de alimentación, ajustándolo al precio de hoy en día de la unidad tributaria. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, un placer estar contigo. Bueno, más para nosotros porque sabemos que este tema, ayer rapidito comentando sobre el tema de que íbamos a hablar hoy,
Fueron varios abogados amigos que me dijeron que tú eras la persona que tenía que estar hoy aquí conversando con nosotros. Bueno, tus ocupaciones no te permitieron venir, pero nos encanta que tengamos este contacto. Bueno, llamarme como experta es como difícil, ¿no? Pero bueno, muy apasionada del área laboral, con muchos años de experiencia. Y bueno, como te comentaba ayer, pues una gaceta que está muy en boga, muy nueva, muy reciente, que creo que todavía nos estamos ajustando acostumbrando, así es. Bueno, tú sabes que yo hice un preámbulo del programa para hablar más o menos de dónde venía el término de este aumento del bono de alimentación y todo esto. Y había una cosa que estábamos comentando ayer tú y yo cuando hablábamos, que era lo que establece el artículo 2 de la Gaceta, que dice que se crea un complemento solidario único de protección, sin incidencia salarial, denominado bono contra la guerra económica, ¿no? Dice pagadero mensualmente, destinado a mitigar los efectos nocivos sobre el pueblo venezolano de las medidas coercitivas, unilaterales y otras medidas restrictivas y punitivas aplicadas contra nuestro país, pagadero de la siguiente forma. Y entonces establece dos formas de pago, el literal A y literal B, pero menciona solo a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. A mí, como abogado, cuando empecé a leer la Gaceta, me sonó como que quedaron 3 puntos suspensivos, porque yo dije, ¿y cuando mencionan a la administración privada en este caso? Y me suena como algo un poco discriminatorio el tema de que solamente los de la administración pública entonces sufren estas medidas restrictivas o punitivas relacionadas con el término de la guerra económica. Sí, de hecho, mira, estábamos conversando, como te decía ayer, hemos estado conversando con varios colegas, hemos estado fijando criterios, ¿no? La Gaceta suele ser un poco abstracta, imprecisa, como tú dices, está dirigida a un concepto de un determinado momento. Habla en el primer artículo del beneficio de alimentación desde el tatique socialista para los trabajadores en el área de la función privada, y posterior me lleva a esta bonificación, a este complemento de bonificación única para la protección para el sector público. Incluso, bueno, la primera llamada que recibí fue de trabajadores que me decían, mira, yo estoy de reposo, ¿cómo hago? Porque me están diciendo que no soy objeto ni estoy sometido al artículo 2 de la Gaceta. También, algo que tú comentabas en el programa, que habla, y es muy precisa esta Gaceta, al decir, sin incidencia salarial. Aquí el gobierno determina que existen 2 tipos de remuneraciones actualmente en el país, y es un nuevo paradigma. Aunque muchos abogados quizás no estén de acuerdo conmigo, mi criterio en este momento es que se está dando a nivel compensatorio y de remuneración en Venezuela un paradigma nuevo, que es la remuneración por el salario mínimo obligatorio, que sigue vigente. Sigue existiendo un salario mínimo obligatorio, ya tú lo manifestabas, tenemos 2 años sin aumento. En septiembre esperaban los trabajadores un aumento del carácter salarial, no se dio. La gente estaba esperando un aumento salarial, incluso cuando se dio el anuncio del Ejecutivo Nacional, dicen que está anclado, o sea, lo que nosotros llamamos los abogados, el valor de cuenta sería en dólares. Exacto. Y la Gaceta nos sorprende poniéndonos el beneficio en bolívares, ¿no? Exacto. Incluso para los pensionados. Hablabas tú y comentabas tú en tu programa que nos hablaba de $30, de $20, y después lo llevó a $30. Cuando tú hablas incluso con otras personas, o sea, cuando estudiamos la Gaceta, ya hablaba yo con un colega joven, pero muy dentro de la función pública, y me decía él, efectivamente, ya la tienes que calcularlo mensualmente con moneda de cuenta a $40. No, eso no me lo dice la Gaceta. Exacto. La Gaceta me está diciendo que son 1.000 bolívares. Y él, tal cual. Era una moneda de cuenta, lo que nosotros llamamos una moneda de cuenta, ¿no? Para calcularlo en dólares. Y no, me lo, como tú dices, y me encantó mucho ese análisis que hiciste para que la gente lo comprenda. Porque ¿qué pasa? Que eso empieza a tener un conflicto dentro de las organizaciones. No, porque me lo tienes que anclar a los $40. Si el mes que viene el decreto me dice, incluso en el artículo 4, me estoy yendo más allá del artículo 2, así mensualmente, mientras persistan los efectos perniciosos sobre los trabajadores y trabajadoras como consecuencia de la guerra económica, incrementará
el gobierno, incluso el artículo 5, ordenará, dice ordenará, no lo voy a hacer automático. Exacto. Y se ordenará el ajuste mensual tomando como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela de los montos fijados en este decreto, no contra la guerra del valor mismo y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Demasiado importante lo que estás comentando, porque es lo que dices, de verdad, esa palabra, ¿no? Ordenará, no va a ser automático, tiene que fijar posición cuándo y en qué momento se adecuará al tema del cambio del Banco Central de Venezuela. Exactamente, y mientras no me lo ordene, sigo pagando los $1,000. Exacto. Y si la tasa cambia de los $40, les debo decir muy responsablemente a la audiencia y muy responsablemente a mis colegas, mi criterio, no se va a modificar, siguen siendo los mismos. Siguen siendo, exacto. Aun cuando tú escuchas, yo incluso conversábamos ayer nosotras, yo te decía, tiene que ver mucho con este sistema remunerativo. Pero escuchaba mucho que me decía, incluso pregunté a el criterio, ¿verdad?, de la administración pública. ¿Cómo estás viendo, cómo ves lo del beneficio de alimentación de los mitos libres? No, bueno, tienes que calcularlo con los $40. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde? Lo dijo el Ejecutivo en su alocución, sin embargo, no es lo que aparece en la Gaceta. Claro, y nosotros nos vamos a eso que tú decías, nosotros los abogados esperamos que la Gaceta sea publicada para ver el cumplimiento y qué condiciones me trae la Gaceta. Y la Gaceta no me trajo esas condiciones. Y hacías tú una muy buena referencia, un análisis de la ley del cesatique socialista, inclusive de ese artículo, porque incluso dice, sin perjuicio, fíjate tú lo que dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7. Exacto. No, por eso que tuvimos una Gaceta anterior publicada por el aumento de la unidad tributaria. Tal cual. Tal cual, ¿no? Ya todo estaba establecido. Uno de los comentarios que hacíamos ahorita, y hablaba con mis colegas sobre lo que establece el artículo 6, y era lo que estábamos conversando tú y yo, y sobre este nuevo paradigma para mí, en mi criterio, de la remuneración en Venezuela, estaría compuesta, según el artículo 6, de un salario mínimo obligatorio y de un ingreso mínimo mensual, que lo denominan la Gaceta. Para mí es novedoso, quizás otros colegas me van a decir, bueno, no, pero esta denominación entraría como un concepto nuevo para mí, donde dice que dice el artículo 6, vamos a leerlo brevemente, con la finalidad de facilitar el cálculo, registro, análisis, revisión y ajuste de manera integral, armónica y coordinada de todos los conceptos asociados al salario de los trabajadores y trabajadoras con o sin incidencia. Ya me está diciendo la Gaceta que hay conceptos que tienen incidencia según la ley, que ya reconocemos, y conceptos que no tienen incidencia. Tú también hablabas en el preámbulo sobre esto. Y aquellos beneficios otorgados a dichos sujetos con la finalidad de incrementar la protección social del pueblo venezolano, incluidos los conceptos de cesatique socialista y el bono de guerra económica, se denominará ingreso mínimo mensual a la suma total de tales conceptos. Es confuso porque lo que se estableció en la locución no lo encontramos dentro de la Gaceta, ¿no? Y además te quería preguntar bien específicamente sobre el tema del bono de guerra, muy a propósito de un oyente, Alejandro González, que siempre está en sintonía, aprovechamos de saludarlo. Decía que el caso de los jubilados y pensionados, donde él se encuentra incluido, no reciben el bono de alimentación, y entonces de alguna manera ellos creen que existe una forma de discriminación, y también lo veo así en el tema del bono de la guerra, contra la guerra económica. ¿Dónde quedó la administración privada en este caso? ¿Dónde quedaron las empresas privadas? Porque cuando él lo dijo, tuvimos discusión varios colegas diciendo, no, pero es que si no lo coloca para los demás, sería discriminatorio, porque se supone que estamos en un mismo país y todos adolecemos de los mismos problemas. Entonces, ¿qué pasa con el bono contra la guerra económica en caso de los venezolanos que trabajan en una empresa privada? Sí, bueno, por eso te digo, está muy abstracta, si pudiera ser discriminatoria, habría que esperar si sale algún decreto, una resolución. Exacto. Que nos aclare esta posición, porque, bueno, es como te digo, está tan nueva que estamos observando muchas cosas en ella.
y creo que sería un tema bien interesante para discutir con amplitud, porque en efecto, sí, cuando se usó la locución, que estos dos bonos, o sea, tanto el ajuste de la ley de cesantía socialista que se hizo, con este bono único de protección sin incidencia salarial, iba a ser contra la guerra económica, tendría que ser para todos, ¿verdad? Totalmente. Privados. Y nos queda con la sorpresa que son privados. Porque bueno, entendemos que el Ejecutivo Nacional quizás no tenga la capacidad Total. de este sistema como lo hace la privada. Y a la realidad, como tú hablabas también en el inicio, vemos que la empresa privada, como tú decías, ha hecho y ha gestionado acciones para esta protección a los trabajadores. Y es muy importante ser muy responsables en esto, porque hablaba también con un colega ahorita, no se puede tomar la Gaceta para empezar a crear bonos y distorsionar también la Gaceta y decir, bueno, yo voy a crear un bono a los trabajadores que se llame así atado en función de lo que me establece la Gaceta, bien sea en el artículo 2, bien sea en el artículo 6, porque fue bien específica en eso, ¿sabes? Así es. Entonces, nos queda claro que si hay un tema aquí legal, porque está solamente dirigido, según la Gaceta, expresamente al sector público. Sí, y fíjate que hay otra cosa que me llama la atención, no sé qué piensas al respecto, que en estos artículos donde se establece el bono contra la guerra económica, si nosotros, las personas que estudiamos el derecho, sabemos que una vez que tú mejoras a un trabajador en relación a cualquier ingreso, después no puedes quitárselo porque sería una desmejora de alguna manera, pero aquí se estipula que este bono durará lo que dure la guerra económica contra Venezuela. Entonces es algo muy subjetivo y es una forma de cubrirse las espaldas en el momento indicado que digan no podemos más pagar esto y vamos a frenarlo. No sé cómo lo ves tú. Bueno, fíjate tú, algo que traigo a colación y que me hace un llamado y vamos a ver cómo lo podemos dirigir. Fíjate tú, que este ingreso mensual, este bono de guerra, pudiera para mí estar haciendo referencia a todavía el estado de la pandemia. Ok. El decreto de emergencia que todavía está vigente. Claro, así es. Entonces pudiera ser que el gobierno está soportando esta bonificación a este decreto de emergencia y aún así a cómo organizar el salario de los trabajadores y qué hacer en este tiempo de pandemia. Un poquito explicar estos conceptos jurídicos que se están dando en la Gaceta, que vienen haciendo. Se sigue manteniendo el ingreso por concepto básico del salario mínimo obligatorio, per se, que tiene una incidencia directa en los conceptos de prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, beneficios sobre tiempo, cálculos sobre salarios integrales, etcétera, que incluso el artículo 8 de la Gaceta te dice que no hay modificación sobre ellos, ¿sabes? Dice, se mantendrá inalterables los conceptos pecuniarios y las demás condiciones de trabajo no modificadas expresamente en este decreto, salvo las que se adopten o se acuerden convencionalmente en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Imagínate. Un híbrido en donde me mezcla un elemento de carácter salarial con un elemento de carácter no salarial, diciéndome que estoy haciendo un bono que será denominado ingreso mínimo mensual, que no tiene carácter salarial. Y el salario mínimo sigue igual, ni siquiera se tocó. Mínimo igual. Y ojo, tú decías algo muy interesante esta mañana que yo comento con muchos colegas, ¿no? Todavía hay empresas y organizaciones que siguen pagando el salario mínimo obligatorio. Sí, así es. Y tú le dices al trabajador, y el trabajador dice, ¿cómo hago? Y tú decías ahora, como $6, 7,5 de salario básico. Entonces se habla de repente de simulaciones por parte de las empresas privadas y se dice, ¿por qué lo vas a liquidar sobre 130 bolívares si esto es irrisorio, es absurdo, se nota que está simulando el hecho, pero es que es lo que establece la ley, o sea, el salario mínimo está fijado en 130 bolívares. Sí, sí. Y bueno, nos hace hacer una pregunta, ¿cómo haría un patrono en este momento para mejorar esa capacidad adquisitiva de los trabajadores sin tener que cerrar un negocio?
cómo hago también para ajustarme por este tipo compensatorio, ¿sabes? El tema compensatorio hoy en día en Venezuela es bastante difícil por la inflación. A veces yo veo con preocupación cómo muchas organizaciones tratan de implementar sistemas remunerativos para tratar de ayudar a que el trabajador se sienta realmente motivado, efectivamente remunerado, pero se está haciendo cuesta arriba también, tanto para la empresa privada, porque fíjate tú, este bono de guerra económica pudiera ser también una ayuda en este sistema, en esta modificación de la estructura remunerativa para las organizaciones, y se nos está dando de frente al público. O sea, los 3 primeros artículos del 2 al 4, los artículos van movidos a la administración pública, básicamente, no privada. Yo te voy a hacer una pregunta que me hacían personas relacionadas tanto con los trabajadores como con el empresario como tal, ¿no? Cuando ayer puse de que íbamos a hablar de este tema. Muchos empresarios, los trabajadores se preguntan cómo quedamos, qué es lo que vamos a ganar. Y muchos empresarios dicen, pero si ya yo doy ese tipo de bonos por esas cantidades, ¿por qué voy a aumentar? ¿No? Entonces, ¿cómo queda el patrono que ya da, por ejemplo, $40 mensuales por un bono, qué sé yo, de producción? Y aparte de eso paga los 130 bolívares. Y aparte de eso paga un cesta ticket de 45 bolívares, que ya hoy sabemos que fue aumentado a 1000 bolívares, ¿no? Entonces, ¿cómo queda ese otro bono? O sea, ¿existe un aumento de alguna manera? ¿No lo puede desaparecer? O bien podría, para tus juicios, desaparecer el bono que ya le está dando y poner todo, como que unir todo, mezclar todo en este aumento que se hizo del bono de alimentación, que para mí no es otra cosa que adecuarlo a la unidad tributaria? Bueno, justamente yo comparto su criterio, que el bono está siendo ajustado a la unidad tributaria. Yo comparto el criterio con la reciente gaceta del aumento de la unidad tributaria, y tomando en consideración que dice que sin perjuicio del artículo 7, pudiera confundirse, Alexandra. Así es. Cian, que se parece a la consulta que me estás haciendo, una organización me decía esta semana, doctora, yo tengo el beneficio de comedor, y yo aparte le doy bolsas de comida a los trabajadores. Y yo le decía, no, pero es que la modalidad que establece el beneficio de la ley de certificados socialistas no fue derogada con este decreto. Exacto. Tú, al monto mínimo que debe, el monto mínimo que va a tener ese decreto. Ahora, las empresas que están dando alimentación a través de comedores están cumpliendo. Las empresas que están dando bolsas de comida equitativas a ese beneficio están cumpliendo. Si yo estoy pagando por encima, ya estoy cumpliendo, aun cuando hay criterios legales, y tengo otros colegas que tienen como criterio establecer que pueden haber fraudes. Pero más allá de eso, si yo ya estoy dando ese beneficio, estoy cumpliendo. El tema que se nos va a presentar aquí no va a ser ahorita, es el mes que viene, porque el mes que viene las fluctuaciones al patrono, aun cuanto tenemos indica la sentencia, la gaceta, le va a decir al patrono, mira, pero es que en la locución el presidente dijo que era 40 el cambio del Banco Central de Venezuela. Claro, total, es verdad, el próximo mes cuando venga el pago va a ser un tema, o sea, va a ser un tema como está haciendo todos los temas a nivel laboral que se están ahorita desarrollando. Nosotros hablábamos hace unos meses atrás, cuando hablamos de nuevamente de la remuneración laboral, de las sentencias de los pagos de divisas, bueno, todo este tema, ¿no? Y hablábamos que el derecho laboral iba a tener un auge ahorita. Así es. Resurgir, un recrecimiento, pero una cosa muy importante, y bueno, como abogados sabemos, ¿no?, que cuando se empiezan a crear estos decretos, estamos llamados a una reforma de la ley, definitivamente. El decreto de estado de emergencia, la pandemia, los nuevos paradigmas a nivel de compensaciones y remunerativos nos dicen
que la ley tiene que ir a una reforma, ¿no? Porque estamos como Desactualizados en cuanto a tantas cosas. como, como quedados atrás en un hecho que ha ido cambiando. Sí, eso es importante. Y yo creo, Geraldine, antes de darte las gracias de verdad por habernos ayudado con esto, porque hoy aprendimos todos, me llevo el criterio de esa palabra de ordenará, cuando tengan que hacer cálculos a través de las fluctuaciones del BCB en cuanto al bolívar, como moneda tomada en cuenta, esa palabra me la llevo de ti, de que esto no debe ser automático, sino que esto debería ser propuesto o por lo menos declarado por el Ejecutivo cada vez que se ordene esa indexación. Mientras tanto no debería ser así. Entonces esto es muy importante porque la Gaceta salió en bolívares. Yo creo que va a venir algún tipo de corrección, ya tiene que haberlo porque no sabemos en cuánto vamos a calcular el bono de la guerra económica, si en 700 o en 750, ya que hay diferencias entre los bolívares determinados en números y otros en letras. Y aparte de eso, como yo decía al comienzo, después del literal B de este artículo 2 del complemento solidario único de protección de la bono contra la guerra económica, nos deja como 3 puntos suspensivos para ver en dónde queda la administración privada al respecto. Entonces eso es tan importante que creo que nos va a tocar sentarnos aquí en cabina, Geraldine, porque ahí sí vamos a tener que empezar a dilucidar todo un programa completo sobre esta situación, a ver cómo ayudamos a la gente a entender esta Gaceta o la corrección que venga de ella. Te quiero dar las gracias por haber estado conmigo este ratito, que además te dije que eran 10 minutos y te tomé como 30 de tu tiempo. No, bueno, yo encantada, agradecida primeramente con Dios como siempre por la oportunidad y siempre a ustedes por brindarme la oportunidad de compartir los conocimientos y bueno, abierta a la audiencia de que cualquier criterio que podamos discutir, que sea válido para el crecimiento y el desarrollo de ese tema, pues siempre va a ser importante, ¿no? Gracias, Geraldine, gracias. Entonces, ya sabes, tienes tu cita para sentarte con nosotros aquí en cabina una vez que esto se empiece como que a aclarar en tantas cosas, ¿no? Un abrazo, Geraldine.